Hola, bienvenidos de nuevo a una nueva clase de la asignatura de Comunicación Periodística. No hemos hablado todavía en ningún vídeo de cómo se confecciona un reportaje ni de cómo se confecciona un documental, pero sí que me voy a adentrar en la explicación de cómo se elabora una entrevista en el ámbito de la radio y la televisión y también en cómo se elabora una un debate en el ámbito también de la radio y la televisión. Si lo hago ahora y me salto un poco, voy un poco más rápido de lo habitual en lo que es la exposición de las diferentes temáticas, es porque como la tercera práctica lo que tenéis que hacer es un debate, o si me apuráis una entrevista, porque me estáis algunos comentando que parece ser que estáis solos en casa o que nada más que está la pareja, y claro, plantear un debate en esos términos es complicado. Por lo tanto, todas las iniciativas que tengáis para suplir esa posibilidad me parecen bien. De momento yo voy a ir dando las pautas, aunque las tenéis clarísimas en los apuntes, voy a ir dando algunas pautas que recojo aquí en las diapositivas que tenéis volcadas en el campus virtual, de cómo se confecciona una entrevista y de cómo se confecciona un debate y se prepara un debate y se ejecuta cuando uno está en el ámbito radiofónico o en el ámbito televisivo, ¿de acuerdo? Vamos, por lo tanto, a hablar de la entrevista y el debate, que es un grupo de géneros que está dentro del grupo general de los géneros apelativos o dialógicos. Son aquellos que se caracterizan porque lo que es la exposición de los hechos o de lo que tú vayas a contar o de esa realidad informativa no se realiza a través de una elaboración que realiza el periodista, sino que el periodista prepara, por decirlo de alguna manera, el escenario para que sea el propio protagonista o los propios protagonistas, en el caso del debate, los que expongan su opinión o su parecer sobre la información que se aborda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la entrevista en radio y en televisión tenemos que decir que se ha convertido en un género autóctono y es el más empleado, tanto en radio como en televisión, sobre todo en radio. Prácticamente todos los géneros que se utilizan en el ámbito de la radio están soportados en el formato de entrevista o en el formato de debate, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que también hay noticias, como hemos visto, que hay crítica, incluso hay editorial en el ámbito radiofónico, ya lo hemos comentado alguna vez en clase, pero la entrevista y el debate son los dos géneros que más presencia tienen en el ámbito radiofónico. En el caso de la televisión hemos visto también que va como por temporadas. Ya hemos comentado también en clase que ha habido una época en que estaba muy de moda la realización de debates y era habitual que en el prime time de la noche se emitieran muchos debates que parecían de mucho interés y tenía mucho éxito también los programas cuyo peso se estaba soportado en una gran entrevista, en el formato entrevista. Hoy en día se opta más por otro tipo de géneros como los talent show, los reality show, que no son claramente informativos, sino que están más dedicados a lo que es el entretenimiento. Pero como nosotros ya he explicado que nos estamos ocupando de los géneros informativos audiovisuales en el soporte de radio y televisión, nos vamos a detener siempre que haga referencia en la explicación a esas características, ¿de acuerdo? Tenemos que decir que hay géneros que se encuentran como más expresivos o que logran su máxima capacidad en el soporte de la radio y la televisión, por razones obvias. No es lo mismo realizar una entrevista en el ámbito para ser publicada en un soporte escrito o en un soporte digital que para ser emitida en un programa en el que la comunicación no verbal juega un papel muy importante, o en el ámbito radiofónico que cuando no está preparada pues es muy abierta, es muy fresca, es muy natural y que da mucho más juego y tiene mucha más expresividad que cuando luego es editada y trasladada al ámbito digital o al ámbito del papel, ¿vale? En radio es casi imposible entender una radio generalista sin el género de la entrevista. La entrevista sirve también para recabar información, ¿de acuerdo? Cuando nosotros salimos a la calle y para recabar datos, para realizar una información o un reportaje o un documento, lógicamente realizamos entrevistas, pero esas entrevistas no tienen el objetivo de presentarse como tal, como género, sino que prácticamente lo que hacen es la función de recabar datos. Por lo tanto, el hecho de que yo salga a la calle y realice preguntas a la gente en la calle no es el género entrevista tal y como lo vamos a explicar aquí, ¿de acuerdo? Eso sería más para recabar información que para constituirse como un género en sí que funcionara prácticamente como parte importante de un programa y sin una elaboración posterior, ¿de acuerdo?
Mirad, la ventaja que tiene la utilización de este tipo de géneros que están metidos en lo que son los dialógicos o los apelativos es que estamos abordando no solamente la entrevista y el debate, sino que también estamos abordando la conferencia de prensa, la encuesta, otro tipo de géneros que en definitiva lo que hacen es utilizar al protagonista de la información como en primera persona. ¿De acuerdo? Yo te cuento a ti una cosa y a ti que eres periodista, y tú periodista no eres el que se la cuenta al telespectador, sino que me das a mí la oportunidad protagonista de contársela directamente a la cámara, no directamente mirándola, pero sí como intermediario y con mi voz, ¿de acuerdo? Mira, se trata de un género de confrontación de opiniones en el caso del debate y de informaciones, aunque en los últimos tiempos sí que hemos visto que lo que antes siempre se ha clasificado por los académicos de forma clásica como el debate ha degenerado en programas de entretenimiento en lo que serían chismorreos y en lo que serían rumores, en información no fundamentada, que decíamos que era uno de los requisitos para que se calificara la información como periodística, que estuviera fundamentada y que tuviera cierto rigor. O sea, que no podemos elevar lo que es una tertulia de un bar, o una tertulia de amigachos mientras que están comiendo y que hablan de con quién se ha acostado uno, con quién se ha levantado el otro, a la categoría de información periodística, aunque hay veces que ellos lo pretenden, ¿de acuerdo? Mira, es evidente que no siempre se cumplen los objetivos que pretendemos con todos los géneros, porque no funcionamos tampoco con un excesivo purismo, ¿no?, a la hora de elaborarlos. Y es cierto, también lo hemos explicado en clase, que hay momentos en los que se da hibridación y parece que un género no se muestra a caballo entre uno y otro. Lo tenemos incluso en lo que es la programación, y lo he explicado también en otras ocasiones, como es el género del infotainment, que mezcla sí el informativo y el entretenimiento, ¿vale? Bueno, vamos a ir dando algunas pautas sobre cómo se confecciona una entrevista. La entrevista tiene como objeto de información que el que habla tenga la oportunidad de poner en valor todos sus códigos de expresión, con sus rasgos de comportamiento, y tanto en la radio como en la televisión, lógicamente, juega un importante papel la comunicación no verbal, pero también la voz. No es lo mismo contestar una pregunta con un sí, sí, que con un sí, que con un sí. O sea, hay una comunicación en el campo semántico, ¿no?, de lo que es la prosodia de la voz, que da una información supletoria a lo que sería esa información o esa entrevista si estuviera en el plano escrito. Mientras que en el caso de la entrevista para la prensa, el entrevistado se siente más desinhibido, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos manejando elementos audiovisuales, normalmente el entrevistado suele estar bastante incómodo. Esto que estoy haciendo yo, de hablar directamente a la cámara, con un comportamiento como con cierta libertad, no es habitual. Esto se puede hacer cuando uno lleva un tiempo, tiene una costumbre de relacionarse y no es ajena al ámbito de los medios de comunicación. Pero si no, ciertamente es bastante complicado. Yo he tenido la oportunidad de conocer a gente que sabe muchísimo, que se explica estupendamente, y en el momento en que tú le colocas un micrófono delante o una cámara y le dices que se explique, pues entra en un estado de nervios que no le permite lucirse o llegar al telespectador de la forma que él querría. Entonces, para que el entrevistado se sienta cómodo, el periodista tiene la misión de hacerle sentir cómodo para que ese mensaje llegue con la mayor claridad y la mayor naturalidad posible, ¿vale? Incluso hay personas, como señalo en el PowerPoint, que incluso se sienten como acosadas, o sea, y además se manifiesta mucha inseguridad, así como cuando uno se ve físicamente en el espejo, como está acostumbrado a verse todas las mañanas, no le da miedo. Cuando luego se ve a través de una pantalla, o incluso cuando habla, cuando se escucha en una grabación, ni le gusta su voz, ni le gusta su imagen, ni le gusta cómo pronuncia, ni cómo se explica. O sea, la verdad es que el medio audiovisual es muy exigente en lo que es la forma de comunicarse. Nada más que tenéis que hacer la prueba. Os colocáis delante de vuestro teléfono móvil, os grabáis y a pocos nos gusta el resultado. Lo que pasa es que así somos, normalmente así somos. Gente más telegénica o fotogénica, pero vamos, así somos, ¿de acuerdo? El entrevistador
debe trabajar siempre con papel y con bolígrafo. Ya sé que para vosotros esto es un atraso, pero bueno, a no ser que tengas una memoria prodigiosa, lo normal es que tú trabajes con un apoyo de un papel o un bolígrafo, me da igual, si queréis una tablet con un Apple que os vaya, que te os permita ir notificando, porque cuando tú entablas la conversación o la entrevista con la persona, aparte de que previamente tienes que llevar tu guión, o sea, no se trata de charlar como si estuviéramos en un bar, lo que tengo es que ir anotando respuestas que me parezcan de interés y que luego me puedan servir para que se pueda establecer un diálogo, una repregunta, porque no se trata de hacer un interrogatorio, porque cuando a alguien le preguntan realizando un interrogatorio se siente muy cohibida, se siente incómoda, si encima tiene una cámara delante y un micrófono, apaga y vámonos. O sea, hay que dejar que fluya como una conversación y ahí, en este caso, el periodista tiene que convertirse como en un buen conversador, ¿vale? Mostrar interés, el asentimiento, de te estoy entendiendo, esa comunicación mirando a los ojos, que se vaya sintiendo cómodo lo que es el entrevistado. Normalmente cuando yo voy a realizar el guión, mirad, os señalo aquí antes de comentar eso, el entrevistado tenéis que tener en cuenta que no suele salir satisfecho de la experiencia de una entrevista. Nunca le parece que le han titulado como él hubiera titulado, nunca le parece que han captado lo importante como él lo hubiera expresado, no, nunca suele salir satisfecho. Le han recortado cosas que él creía importante, considera que le han tergiversado cosas, pero vamos a ver, es que la entrevista, como todo, y como todos los medios audiovisuales, se mueven en unos códigos de tiempo y si tú quieres explicar algo que tarda en explicarse, como yo mi clase, normalmente 1 hora y media, en 10 minutos, tengo que sacrificar información. Y claro, cuando uno quiere explicarse y tener todo el tiempo del mundo, porque a lo largo de tu vida te han hecho una entrevista o ninguna, y tú dices, esta es la mía, ahora voy a contar yo mi vida y milagros, pues chico, te doy 2 minutos. Cual normalmente insatisfecho, o sea, ya os lo digo, nadie dice, ¡ay, he quedado fenomenal! Nadie, no le gusta, como ya os digo, no le gusta cómo habla, no le gusta cómo se explica, no le gusta el acento que tiene, no le gusta la voz que tiene, no ha salido bien de esa pregunta que le plantearon, vamos, pero eso es que se tienen que hacer cargo porque el medio es así. A nadie cuando le hacen una foto dicen estoy de muerte, mentira, casi todo el mundo se encuentra fatal y horroroso y desmerecido. ¿Vale? El entrevistador tiene que acudir con su papel, con su bolígrafo y luego va a plantear un guión con una serie de preguntas. Tú tienes que ir con las cosas preparadas, primero tienes que ir documentado. Cuanto más sepas de la persona que vas a entrevistar o de la temática que vas a abordar, infinitamente mejor. O sea, no se trata de una charla y que siempre hagas... Hombre, si vas a hacer una entrevista en tu vida, con que hagas las 4 preguntas clave. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo comienza? ¿El qué? Pero hombre, si haces a lo largo de tu vida muchas entrevistas, no puedes estar planteando siempre las mismas preguntas, porque entonces eres un mal entrevistador. O sea, es una mezcla de crear un clima, de conseguir que el entrevistado se confiese un poco contigo, de que lo que no quería decir lo diga. O sea, es una mezcla complicada y que requiere de psicología y de experiencia. O sea, no os creáis que hacer una entrevista como es preguntar, la hace cualquiera. Preguntar, pregunta cualquiera. Sí, que quede bien, no le queda bien a cualquiera. Y luego, que la persona que tiene que responder, responda lo que tú pretendes, si es político, por ejemplo, que conteste o que se evidencie y que no se te vaya por las ramas, también es muy complicado. O sea, no es sencillo. Preguntar, vuelvo a repetir, pregunta cualquiera. Voy a ir avanzando. Mirad. En radio los rasgos sonoros cobran mucha importancia y en televisión, como ya he señalado, los aspectos paralingüísticos, es decir, todo lo que es la comunicación no verbal, cómo se sientan, cómo mueven los brazos, cómo gesticulan, si están recostados en las sillas, si están hacia adelante. Yo en clase os explico 20.000 ejemplos que ahora no procede porque entonces nos vamos de tiempo, pero yo he visto, por ejemplo, alguna entrevista, por ejemplo, del objetivo de Ana Pastor, que ha entrevistado a Pablo Iglesias, por poner un ejemplo, y me resultó muy chocante porque toda la comunicación no verbal la tenía depositada vamos, con todo el arsenal encima de la mesa, por decirlo de alguna manera. Estaba encima de la mesa, desafiante, mirando a Ana Pastor. Ella es un poco agresiva, preguntando, él estaba encima y tú dices, bueno, estaba diciendo, ¿qué me vas a preguntar? Dime, que no es lo mismo que
Sí, dime, no es lo mismo, la postura ya te va indicando y entonces hay elementos psicológicos de comunicación que estudiáis, no verbal, y que tenéis que poner en marcha, ¿de acuerdo? A la hora de plantear las entrevistas. De momento lo vamos a dejar aquí, porque ya os digo que son muchas cosas las que podría contar, de momento lo dejamos aquí y en un próximo vídeo seguimos hablando, ¿vale? Venga, hasta otra, hasta luego.